Ahora sí. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay un pasaje bíblico. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a darle lectura a esta parte. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 12 de Juan, versículo 12 al 19. Así lo vamos a darle. Juan capítulo 12, verso 12 al 19. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban, ¿qué dice? Escritas, dice, estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo que también había venido la gente a recibirle, porque había oído en él que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, dicen, no consiguieron nada. O más bien dicho, los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va, ¿qué dice? Va tras él. Eso es una palabra que me llama mucho, pero me llama mucho la atención, porque nos habla acerca del impacto que Jesús tuvo en su vida terrenal. Miren, cuando nosotros vemos a Jesús actuando de una manera como esta, la gente lo recibe, la gente pues con gozo, con alegría, dan todo para que Jesús sea bienvenido a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó, la gente estaba desorbitada, estaba distraída, la gente estaba molesta tanto consigo misma como con la nación, estaba enojada porque el pueblo de Israel había perdido varias cosas. Había perdido, número uno, el reinado de Jerusalén o de Israel. Desde el tiempo de David, el tiempo de Salomón, desde que Salomón empezó a reinar, y después de la muerte de Salomón, sus dos hijos reinaron y el reino de Israel se dividió. Desde ese momento que el reino de Israel se divide y empieza la invasión de las naciones enemigas, y primero Asiria invade a Jerusalén, y luego viene Babilonia, luego vienen los medos persas, luego vienen los griegos, luego vienen los romanos. Desde que Asiria toma el control o sitia la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén nunca más volvió a tener un rey descendiente de David. Miren qué curioso. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Nunca volvió a tener un rey descendiente de David desde el día en que comenzó a ser sitiada por sus enemigos. Las naciones que tomaban poder sobre Jerusalén, ellos ponían a sus reyes y ponían a sus propios sacerdotes. Entonces, ¿qué sucedía? Desde ese momento Jerusalén comenzó a perder, número uno, la dinastía. Perdió el reinado. ¿Quiénes reinaban? Sus enemigos reinaban sobre ellos, ¿sí? Sus enemigos tomaban las decisiones por ellos. Entonces ellos empezaron a perder. ¿Pero por qué causas Israel empezó a perder lo que era de ellos? Lo que Dios les había prometido. Porque Dios le prometió
que nunca le faltaría rey de la casa de David sobre Jerusalén. Pero sin embargo, a estas alturas ya Jerusalén había perdido el trono. Número uno, había perdido el trono. Si perdió el trono es porque había perdido algo antes. Ojo con lo que voy a decir. Si él había perdido, Jerusalén había perdido el trono, que el trono simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza el trono? Número uno, poder. Número dos, autoridad. A ver, una vez más. ¿Qué simboliza el trono? Poder y autoridad. Muy bien, eso quiero que lo deje, que quede bien marcado. Poder y autoridad. Ellos perdieron dos cosas cuando perdieron el trono, poder y autoridad. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que los llevó o por qué causas ellos perdieron el poder y la autoridad? ¿Por qué causa ellos perdieron el trono de David? ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Porque empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Número uno, ellos empezaron a hacer lo malo. Pero para que una persona empiece a hacer lo malo es que antes tuvo que haber dejado algo. ¿Qué tuvo que haber dejado la casa de Israel? Bueno, comenzaron a dejar ¿a quién? A Dios. Dejaron a Dios. Jeremías lo dice: dos pecados ha cometido mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y número dos, y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas que no retienen, ¿qué dice? Agua. Entonces, ellos al momento de dejar a Jehová, al momento de abandonar a Dios, ellos comenzaron a abandonar ¿qué? Sus prioridades. ¿Y cuál era la prioridad? Porque había una prioridad, presten atención, había una prioridad de parte de Dios para el pueblo. Cuando Dios escogió a Israel, o cuando Dios escogió a Abraham para levantar una nación, número uno, le dijo: yo te voy a levantar para que de ti, número uno, salgan reyes, salgan príncipes y salgan sacerdotes para mí. Mira, cuando Dios escogió a Abraham, le dijo: yo voy a levantarte, te voy a dar una descendencia, pero esa descendencia va a ser descendencia de reyes, descendencia de príncipes y descendencia de sacerdotes. Entonces, esa era la prioridad del pueblo de Israel: ser ¿qué? Un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdocio. Entonces, si ellos fueron llamados para ser reyes y sacerdotes, algo tuvo que empezar a suceder para que el pueblo empezara a perder autoridad y empezara a perder ¿qué? Poder. Perdieran el trono para que sus enemigos lo tomaran. Bueno, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron entonces a no ejecutar el sacerdocio tal y como Dios lo ordenó. El sacerdocio tal y como Dios lo ordena tenía principios. Habían cosas que ellos tenían que guardar para su vida. Pero entonces, si ellos se olvidaron del sacerdocio que Dios les había ordenado, era porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Y es ahí donde yo quiero que en esta mañana podamos nosotros meditar una vez más. Cuando Jesús viene y inicia su ministerio, él tenía 30 años de edad. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando inició su ministerio? 30 años de edad. La edad que estaba establecida en la ley para iniciar el sacerdocio o tomar la posición del reinado. Jesús era, de acuerdo a las escrituras, lo voy a corregir, Jesús es, de acuerdo a las escrituras, descendiente ¿de quién? De David. Descendiente de David. ¿Cómo lo confirmamos? Por las genealogías que tanto Mateo como Lucas escriben. Ahí podemos corroborar que Jesús era descendiente de David. Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿quién estaba en el poder? ¿Quién estaba en el gobierno? Herodes. ¿Herodes de quién? Dice que era Herodes de los edomitas. Era Herodes el edomita que estaba en ese momento en el gobierno. ¿Qué significa eso? Que los edomitas eran descendientes ¿de quién? De Esaú. Por lo tanto, el que estaba en el trono en el momento que Jesús inicia su ministerio era
eran descendientes de Saúl y no descendientes de Jacob. Por lo tanto, no eran descendientes o de la dinastía de David, eran enemigos de Israel. Por lo tanto, cuando Herodes supo que Jesús había nacido, ¿qué mandó a hacer? ¿No mandó a matar a todos los niños? Claro, por el odio, por el resentimiento, o probablemente él se sentía amenazado. Y se sentía amenazado porque un nuevo rey había de nacer en Jerusalén y él tenía que mandarlo a destruir, tenía que mandarlo a matar. Porque el nuevo rey que había venido no iba a establecer un reino terrenal. Escucha, porque Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por ellos. Pero sin embargo, Jesús no peleó o no estableció un reino terrenal, sino un reino ¿qué? Espiritual. Y donde Jesús tenía que entonces empezar su restauración. ¿Dónde tenía que Jesús empezar la restauración del reino? Si Jerusalén naturalmente o físicamente perdió el reino de Jerusalén por sus enemigos y con ellos perdió poder y autoridad, Jesús ¿qué vino a hacer? A recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Que el pueblo fuera sacerdote, un pueblo sacerdotal que ofreciera sacrificios a Dios. Y por lo tanto, si él tenía que restablecer y tenía que volver a restaurar su trono, lo tenía que empezar desde el lugar correcto. ¿Y cuál era el lugar correcto? Busquémoslo en la Biblia, por favor. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, por favor. Versículo 13 al 19. Juan capítulo 2, versículo 13 al 19. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí, mira, ahí empieza la prioridad. Que cuando los asirios o los enemigos de Israel entraron y los invadieron, lo primero que atacaron, escúchame lo que estoy diciendo, lo primero que atacó Babilonia cuando entró a invadir ya tanto Jerusalén o el reino del norte o el reino del sur, lo primero que entraron a atacar y destruir fue el templo. ¿Por qué el templo? Porque en el templo ahí se centraba todo el poder de Israel, todo el poder. Porque sabemos ahora, escucha bien, ahí es donde, en el templo donde se ofrecían ¿qué? Se ofrecía adoración, se ofrecía alabanza, ahí es donde se ofrecían sacrificios, ahí es donde traían las ofrendas el pueblo delante de Jehová, ahí lo traía. Entonces cuando el pueblo miraba el templo, para el pueblo el templo era el centro ceremonial o espiritual más importante para ellos. Y Babilonia cuando entró, lo primero que destruye fue el templo. Les dio en el corazón, les dio en la médula espinal. Ahí fue donde golpeó Babilonia y la fe de los judíos se desmoronó, se vino para abajo. ¿Por qué? Porque para ellos sin templo no hay adoración. Sin templo no hay sacrificio, sin templo no hay ofrenda, sin templo no está Dios. Qué tremendo, ¿va? Cómo el enemigo sabe dónde atacar, sabe dónde destruir. Por eso cuando Jesús entra en la famosa entrada triunfal, de tanto en los evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan, mencionan que él entra y dice: ve su casa, la casa de su padre, convertida en un mercado, en una cueva de ladrones. Jesús se molestó tanto porque Jesús sabía
que si la casa de su padre, ya lo vimos la semana pasada, había sido decretada casa de oración para todas las naciones, Jerusalén tenía que ser el centro del poder de todas las naciones. Pero Satanás sabe que si él destruye el templo, destruye la fe, la confianza, la esperanza, destruye la adoración, todo el sentido espiritual de Israel lo destruye. ¿Por qué crees que cuando venga el anticristo, mira, esto va a suceder en el futuro? Cuando venga el anticristo, ¿qué va a hacer? Dice que cuando vea el templo de Jerusalén reconstruido, porque no está construido desde el año 70 de nuestra era hasta el día de hoy, el templo no se ha podido reconstruir. El templo no se ha podido otra vez levantar, porque sabemos nosotros que al momento que se levante el templo, eso es señal de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. ¿Qué va a suceder? Cuando el templo sea construido en Jerusalén, el anticristo, que va a estar en otro país, no sabemos si va a estar en Roma, no sabemos dónde vaya a estar el anticristo, va a cambiar su poder a Jerusalén. Y cuando llegue a Jerusalén, ¿dónde creen que se va a sentar? ¿Dónde? En el templo se va a sentar. Ahí se va a sentar en el templo y va a obligar a los judíos que le ofrezcan a él los sacrificios, le presenten a él las ofrendas, y dice que el pueblo de Israel no va a querer, se va a rebelar contra el anticristo, porque el único que merece la alabanza, la adoración, la ofrenda y todo lo que nosotros damos es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero el anticristo va a querer la adoración. ¿Y qué? Entonces, porque Satanás sabe, y se lo dijo a Jesús: si postrado me adorares. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que nosotros le adoremos. Por eso él destruyó el templo en Jerusalén, para que los judíos le adoraran. Por eso el anticristo va a regresar a Jerusalén, se va a sentar en el trono y en el templo para que lo adoren, porque él sabe que la adoración, los sacrificios tienen poder. Escúchalo bien. ¿Por qué crees que los brujos hacen sacrificio? ¿Por qué crees? Porque saben ellos que en los sacrificios hay poder. ¿Por qué crees que la muerte esa de santa no tiene nada, ni de niña tampoco? Ya está más vieja que otra cosa. Pero sin embargo, le ofrecen ¿qué? Ofrendas. ¿Ofrendas de qué? De frutas, tabaco, marihuana. Le ofrecen varias cosas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, y la gente sabe, que en una ofrenda hay ¿qué? Hay poder. Entonces, cuando Jesús llega al templo, lo que él está viendo, que el pueblo de Israel no se enojó. Mira, te voy a decir algo. Jesús no se enoja porque hay vendimia en el templo. Jesús no se enoja porque hay vendimia en el templo. Jesús se enoja porque cambiaron las prioridades. No hay problema que vendieran, porque tal vez había necesidad de hacerlo, porque muchos extranjeros iban y no iban cargando el buey, la oveja, la paloma, desde meses atrás para ir a hacer sacrificios a Jerusalén. No, ellos iban, y allá en Jerusalén había gente que vendía. Entonces Jesús no estaba molesto porque estaban vendiendo en el templo. Jesús se molestó porque habían cambiado la prioridad. Escucha bien. ¿Cuál era la prioridad? Que su casa era llamado y es llamada casa de oración. Pero sin embargo ellos dejaron de orar y comenzaron a vender. Mira qué tremendo. Ellos dejaron de ¿qué? De orar para vender. Cambiaron la prioridad. Si Jesús hubiese llegado a su casa y hubiese encontrado a los sacerdotes haciendo lo que tenían que hacer, recibiendo la ofrenda, los sacrificios y orando a Dios, Jesús no se enoja. Pero sin embargo, él se enojó porque vio a los sacerdotes, vio al pueblo cambiando la prioridad. Y la prioridad era la oración. Y si Jesús no vio a los sacerdotes, que eran responsables de la vida espiritual de la nación, orando, Jesús se molestó. ¿Por qué? Por eso vemos en el Evangelio de Juan que él dice, tomó un látigo, hizo 3 dobleces y comenzó a correr a todos. Porque la prioridad
de su casa había sido ¿qué? Cambiada. Porque Jesús era un apasionado por la oración. Jesús sabía que la única manera o la única forma de platicar con el Padre era a través de la oración. Él lo practicaba, pero si te das cuenta, Jesús no oraba en el templo. Él iba a la sinagoga, como era su costumbre, lo dice en el Evangelio de Marcos. Jesús iba a la sinagoga a escuchar pues el día de reposo, a la interpretación de la ley o de los profetas o de los escritos, y él se sentaba, como todos los del pueblo se sentaban a escuchar al sacerdote hablar acerca de la ley, los profetas o los escritos. Pero Jesús, en ninguna parte de las escrituras dice que Jesús se iba al templo a orar. ¿Dónde Jesús iba a orar? Al monte, a los huertos. Ahí Jesús se la pasaba orando. ¿Por qué no en el templo? Porque el templo ya no era lo que era, lo que debería de haber sido hecho desde el principio. Tanto Jeremías como Isaías profetizaron que su casa debería de ser casa de oración para todas las naciones. Y Jesús dijo, no, mi casa, no, la casa de mi papá no es casa, no está adecuada para tener tiempo de oración. ¿Sí nos damos cuenta? Mira qué maravilloso. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque Jesús era un apasionado por la oración. Mi casa, casa de oración. Dilo conmigo, casa de oración. Ok. El templo que había mandado a reconstruir, había mandado a construir Herodes, después de que de la invasión babilónica, después de los medos, después de los griegos, el templo lo mandó a reconstruir Herodes, y ese templo era donde Jesús, sus discípulos en su generación estuvieron. Pero ese templo de Herodes en el año 70 es destruido. ¿En qué año es destruido el templo de Herodes? En el año 70 es destruido el templo. Desde entonces, desde el año 70 hasta nuestros días, nunca más, o más bien dicho, no se ha vuelto a reconstruir el templo. Hay un solo muro que se le conoce como el muro de los lamentos. Ahí es donde tú ves a miles de judíos orando, miles de personas que van a meter papelitos de petición en el muro. Ahí tú vas a ver a hombres vestidos de negro, con sombreros negros, haciéndole así frente al templo, porque es un ritual, y ellos oran las 24 horas. Hay gente orando ahí. Por eso Jerusalén no puede ser tocada. ¿Cuántas veces no ha sido atacado y querido ser destruido Jerusalén? Muchas veces. Pero sin embargo la oración ha mantenido a Jerusalén intacta, sin que el enemigo los logre destruir. Ahora, veamos algo bien importante. Si el templo de Jerusalén no fue destruido, ahora ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Bueno, segunda de Corintios capítulo 6, verso 16, dice de la siguiente manera: vosotros sois el templo del Dios, ¿qué dice? Viviente. A ver, otra vez. Ya no hay templo de material, de bloque, ya no hay templo de piedra. Ahora hay templo de ¿qué? De carne y de hueso. Mira qué dice Pablo: vosotros sois templos del Dios viviente. Vosotros sois, dilo conmigo, yo soy templo del Dios viviente. Ahora, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Mira qué tremendo. Mucha gente ignora que nosotros somos templo del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Muchas personas ignoran que son templos del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: tú eres templo del Espíritu Santo. Dile: tú eres templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el que destruye el templo del Espíritu de Dios, Dios lo destruirá. ¿Qué dice? A él. Entonces, todo lo que hagas en contra del templo del Espíritu de Dios, Dios lo va a tomar como una represalia. ¿Por qué? Porque estás atentando contra algo que no es tuyo.
Te lo voy a poner de esta manera. Por eso Pablo dice, este es el gran misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio, dice, lo pone con es un símil, es un paralelismo. Dice, así como el esposo ya no se pertenece a sí mismo, así como el esposo ya no se pertenece a sí mismo, tampoco, dice, la esposa se pertenece a sí misma. ¿A quién le pertenece el cuerpo del esposo? A la esposa. ¿A quién le pertenece el cuerpo de la esposa? Al esposo. Por lo tanto, ahora, si yo descuido el cuerpo, que ya no es mío, entonces yo me estoy destruyendo algo que ya no me pertenece. Lo mismo sucede con Dios. Escucha bien, mi relación con Dios, el que se une al Señor, uno es con Él, uno es con el Señor. Por lo tanto, tu cuerpo ya no te pertenece. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? A Dios. ¿Y él a quién le pertenece? A mí. Por eso dice la tsunamita, ¿no? Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Hay una propiedad. A alguien yo le pertenezco. ¿A quién le pertenezco? A Dios. Todo lo que nosotros le metamos al cuerpo sin consultarlo a Dios, estamos destruyendo al templo ¿de quién? De Dios. Por eso, ¿está de acuerdo Dios con lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo? La pregunta sería, ¿Dios está de acuerdo con que yo me tatúe? Que yo tengo un tatuaje, me haga un tatuaje en mi cuerpo. Si ya no me pertenezco, ya no soy de Dios y yo le pertenezco al Espíritu Santo, ¿voy a atentar contra algo que ya no es mío? Lo debo de cuidar, porque el que atienta contra su propio cuerpo, contra Dios mismo está pecando. Por eso yo tengo que tener cuidado. Tengo que cuidar el cuerpo que no me pertenece. ¿Por qué? Porque es de Dios. Yo tengo que cuidarme en todos los aspectos de la vida. Entonces, aquí hay algo muy importante. Como templo vivo de Dios, la iglesia debe de ser una casa de oración. Escucha, el paralelismo con que estamos usando. Si yo soy templo de Dios y las Sagradas Escrituras dice que la casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones, entonces mi cuerpo ¿en qué se convierte? ¿En casa de qué? De oración. Yo debo de estar en una constante ¿qué? Oración. Pablo lo dice, orad sin cesar. Vas en la moto, vamos orando. Vamos en el carro, vamos orando. Vamos en el colectivo, vamos orando. Estamos trabajando, estamos orando. De todo lo que nosotros hagamos, tenemos que estarlo haciendo en oración. ¿Sí? Porque nosotros somos ahora la casa del Dios viviente, la casa del Dios vivo. Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas, dice que vio un rótulo que dijo al Dios no conocido. Y cuando llegó a platicar con los sabios de ese entonces, los filósofos de ese entonces, él dice que les declara esa frase, dice, vi en una de sus inscripciones una frase que dice al Dios no conocido. Dice, y Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Por qué crees que ahora nosotros podemos estar contentos, gozosos, felices? Porque nos congregamos, nos reunimos aquí. Pero no es porque Dios está aquí. Te voy a dar un secreto. Cuando tú vienes aquí, no te vienes a encontrar con Dios. Cuando tú vienes aquí, tú traes a Dios a este lugar. ¿Sí estamos captando? Cuando tú vienes a este lugar es porque tú traes a Dios a encontrarte aquí. Yo sé que Dios está en todas partes, está en todo lugar. Pero cuando tú vienes, ¿vienes qué? Vienes con Dios, vienes acompañado. Cuando tú te vas de este lugar, Dios no solamente se queda aquí, Dios te lleva, o tú te lo llevas a tu casa. Y donde quiera que tú vas, por ejemplo, hay cosas insignificantes que nosotros decimos, no creo que Dios esté
que aquí donde yo estoy. Pues aun cuando estás en el baño, ahí está Dios contigo. Escúchame. Cuando estás en tu recámara, ahí está Dios contigo. Cuando estás a solas, ahí Dios está contigo. Cuando estás en la regadera, Dios está ahí contigo. Es que Dios nunca se va a apartar de su casa. ¿Cuándo es que Dios se aparta de su casa? Cuando nosotros cambiamos la prioridad. Cuando comenzamos a trabajar mucho y descuidamos la oración. ¿Cómo estás? Trabajando. Qué gusto me daría, ¿va? Pero no lo vayan a hacer de broma después de aquí en adelante, ¿eh? Pero qué gusto me daría que yo le hablara a alguien y le dijera, ¿cómo estás? Orando, pastor, estoy orando. No, estoy haciendo esto, estoy haciendo acá, estoy allá, acá, bla, 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 pero menos orando. No estamos orando. Es más, si estuvieras orando no me contestaras, ¿verdad? Porque estarías en oración, ¿ah? Pero más tarde me regresa la llamada y me dice, pastor, no le contesté porque estaba en mi tiempo de oración. Porque yo soy casa de oración. Ya no es el templo en Jerusalén, ya no es el lugar donde nos reunimos, el punto de encuentro, sino eres tú, la casa de oración. Ahora, cuando no tenemos una vida de oración continua y constante o consistente, nos volvemos espiritualmente débiles y flojos. Escúchalo bien. Cuando no hay una vida de oración constante, cuando no hay una vida de oración permanente, nos volvemos espiritualmente débiles y flojos. Porque cuando nosotros oramos, así, mira, escucha bien, si dejamos la oración, nos convertimos en cristianos débiles, en cristianos flojos, y ya no tardamos en secarnos. ¿Por qué la gente se desanima tan fácilmente? Porque deja de orar. Pone los ojos sobre el pastor, sobre el líder, y no sobre Jesús. ¿Sí? Y yo muchas veces les he enseñado, todos nos podemos equivocar, pero sin embargo, si Dios está con nosotros, nunca nos vamos a desanimar. Vamos a continuar creyendo y confiando en Dios. Pero cuando dejamos la vida de oración constante, continua, nos volvemos débiles, flojos y estamos a punto de secarnos espiritualmente. Así que yo quiero decirte en esta mañana que si nosotros, hay dos cosas que quiero nada más, para terminar, dos cosas quiero decirte. En el templo de Jerusalén se hacían dos cosas. Número uno, se daban ofrendas. El pueblo traía ofrendas a Dios, constantemente ofrendas a la casa de Dios. Si nosotros somos casa de Dios, si nosotros nos hemos convertido en casa de oración, casa de Dios, nosotros tenemos que presentar ofrendas de manera continua. ¿Ofrendas de qué? De labios, número uno. Ofrendas de labios. Dice la palabra de Dios que si tú como templo de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de ti, ya no deben de salir palabras obscenas de tu boca. Yo no puedo concebir como que de una fuente salga palabras de maldición y palabras de bendición. No lo puedo concebir. Sí, hay un momento, mira, hay un momento en que uno quisiera decir alguna cosa, pero te muerdes la lengua. Y yo no puedo concebir a un cristiano que diga, es que yo soy cristiano, pero todavía digo maldiciones. No podemos, palabras antisonantes, porque tenemos que presentar ofrendas de labios que agraden a Dios continuamente. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5? Dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 18: sed pues llenos del Espíritu de Dios, no os embriaguéis con, ¿qué dice? Con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, hablando entre vosotros, escucha, hablando entre vosotros, ¿con qué? ¿Con qué? Con cánticos espirituales, con himnos, con acción de gracia. Yo sé que no le vas a responder, novia, ¿cómo estás? Jehová es mi pastor y nada me falta. Tampoco, no vamos a exagerar, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no?
de que nuestras palabras deben de ser las adecuadas para responder. Tenemos que tener cuidado al momento de hablar, porque ya no vives para ti, vives para Él. Él dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago en Cristo Jesús. Entonces, como templo de Dios, casa de oración, mis palabras deben de ser palabras de bendición y no de ¿qué? De maldición. Yo tengo que presentar ofrendas diarias delante de Dios. Después les voy a enseñar el poder que hay detrás de las ofrendas. Y no solamente cuando hablo de ofrendas, no se inclinen a las finanzas. No quiero que se inclinen a la finanza. Quiero que expandan su mentalidad. Cuando hablo de ofrendas, hay mucho que hablar y se los voy a enseñar para que ustedes tengan siempre presente cuál es el poder que hay detrás de las ofrendas. Número 2, y termino con esto. Número 2, cuando hablamos de que nosotros ahora somos el templo de Dios viviente, tenemos una constante, y la constante debe ser la oración. Para ser portadores de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, debemos de orar continuamente. Escúchalo bien. ¿Quiero la bendición de Dios? ¿Quiero la transformación en mi casa? El jueves que estuvimos aquí fue un tiempo tan maravilloso. Se derramó tan hermosa la presencia de Dios. No quería molestar aquí a Pancho, pero tenía que tomar una decisión de sacarla o que me ayudara en una situación. Pero yo vi cómo estaban entregados en el día, estaban metidos. Vénganse a la oración, vénganse. No dejen de estar orando constantemente. Vamos a estar orando. Yo ya le dije a mis hijas, nos vamos a la oración. Te voy a traer a la oración. Y ahora, véngase a la oración. No dejen a sus hijos en casa. Tráiganse a la oración. Pero se enojan a que estén trompudistos aquí. Ahí los quiero. Ahí van a ir agarrando la onda. Ahí van a ir agarrando ya el ritmo de la oración. Pero no dejemos de orar. No dejemos de orar. El pueblo de Israel, el enemigo los invadió porque perdieron la prioridad. La oración, los sacrificios y otras cosas más que lo vamos a ir platicando. Mira, qué tremendo. ¿Quieres ganarle ahora al enemigo? Ya no nos lamentemos por lo de ayer. Ya, lo de ayer ya pasó. Ya no podemos hacer nada. Restaurar las cosas pasadas no podemos. Lo que podemos hacer es estar bien truchas para que el enemigo no nos gane ventaja otra vez. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el enemigo no nos gane ventaja? Orar. Estemos orando, estemos clamando, estemos pidiéndole a Dios. Casa de oración somos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y estudiar la palabra. Y estudiar mucho la palabra. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, en esta preciosa hora hemos aprendido, Señor, una cosa importante. Una de las prioridades, por las causas o por lo que tú nos formaste, es para que nosotros nos convertamos en casa de oración. Seamos, Señor, un lugar donde tú y yo nos encontremos. Mi cuerpo es tu templo, y aquí en tu templo yo me encuentro contigo. Nos unimos para poder clamarle al Padre. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias por darnos el privilegio de tener comunión con Él. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús tu Hijo, te pedimos que tú limpies tu casa. Limpia tu casa. Limpia tu casa. Dile en esta hora: limpia mi vida. Limpia tu templo. Limpia de toda impureza, de toda cosa que esté contaminando mi vida. Sea desarraigada, sea quitada en el nombre de Jesús. Porque yo soy templo del Dios viviente, casa de oración para las naciones he sido llamado. Y en el nombre de Jesús bendigo la vida de tu pueblo. Sabemos que esta palabra queda en el corazón de ellos y van bendecidos, confiados de que tú estás haciendo cosas hermosas. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Amén.